Químicos. La sola palabra mete miedo. Pero los químicos contribuyen a producir nuestros alimentos y el agua que bebemos. Es más, prácticamente todo lo que usamos se produce con la ayuda de químicos. Pero hay buenas razones para que la palabra químicos nos aterrorice. Sabemos que los químicos pueden ser peligrosos. Son más de 400.000 los que mueren al año debido a la exposición ocupacional a químicos peligrosos. Para proteger a los empleados de tales peligros, la OSHA creó en 1983 el Estándar de Comunicación de Peligros. Ahora, por primera vez desde su implementación, el Estándar de Comunicación de Peligros está cambiando notablemente. La OSHA está incorporando el estándar, el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Químicos, en breves, SGA, y debemos acá ver lo que esto significa. Este programa responderá a las preguntas sobre el SGA, tales como ¿qué es el Sistema Globalmente Armonizado? ¿Qué cambia el SGA en el Estándar de Comunicación de Peligros? ¿Por qué decidió la OSHA adoptar el SGA? ¿Cuáles son los principales requisitos que el SGA agrega al estándar de ASCOM? ¿Cuáles son las fechas de inicio para el SGA? Muchos países tienen regulaciones para peligros químicos. Sin embargo, debido a que se desarrollan de forma independiente, puede haber diferencias significativas en su funcionamiento. El SGA fue desarrollado por las Naciones Unidas con la ayuda de expertos en comunicación de peligros de muchos países y organizaciones. Su objetivo es ayudar a crear estándares para la manera de proporcionar la información sobre químicos en cualquier parte del mundo. El SGA es un enfoque lógico y completo para definir los peligros físicos y ambientales de los químicos, clasificar los químicos usando criterios definitivos y uniformes, comunicar la información de peligro sobre los químicos, así como las medidas de protección que se deben tomar cuando se trabajan con ellos. Es importante recordar que en los Estados Unidos el SGA no reemplaza el estándar de comunicación de peligros ni cambia la esencia de la regulación. Los negocios en los Estados Unidos todavía tienen que cumplir con todos los requisitos originales de los estándares ASCOM. Lo que el SGA hace es cambiar la manera en que algunos de los requisitos del estándar se deben cumplir. Si bien el estándar todavía define lo que hay que hacer en áreas como la descripción y clasificación de los químicos en función de sus peligros, la creación de un documento que describa un químico y el etiquetado de contenedores con la información sobre peligros, el SGA describe específicamente cómo hacer esas cosas. Este es un cambio específico de enfoque hacia ASCOM, pero cuando OSHA creó originalmente el estándar, este estaba basado en los resultados. Esto significa que, aunque el estándar indicaba lo que las empresas necesitaban hacer, se las dejó en libertad para decir exactamente cómo lo harían. Hay varias razones importantes por las cuales la OSHA adoptó el sistema globalmente armonizado. La primera razón por la cual la OSHA adoptó el SGA es crear estándares para la descripción y clasificación de los químicos peligrosos en el país y ponerlos en conformidad con lo que la gran parte del resto del mundo está haciendo. Debido a que el estándar de comunicación de peligros ha permitido que las empresas utilicen diferentes enfoques para cumplir con los requisitos del estándar, hay variaciones significativas en los materiales que se han utilizado para cumplir con el estándar. Por ejemplo, mientras que el estándar ha exigido que las fichas de datos de seguridad de materiales contengan específicamente ciertas informaciones, las empresas han tenido la opción de presentar esta información en el formato que a ellas les gustará. Esto ha causado considerable confusión entre los empleados cuando tratan de encontrar tipos específicos de información en las diversas fichas de datos de seguridad de materiales, lo cual puede ser catastrófico en una situación de emergencia. El SGA estandariza todo eso. De igual manera, aunque el estándar ASCOM ha requerido que la información específica sobre peligros aparezca en las etiquetas de contenedores, se han creado 3 o 4 tipos diferentes de sistemas de etiquetado para mostrar esta información, otra vez causando una gran confusión entre los empleados que manipulan los contenedores. El SGA especifica exactamente cómo se debe representar y presentar esta información en etiquetas y letreros. La segunda razón que OSHA esté adoptando el SGA es hacer que la información que los empleados ven sobre los químicos peligrosos con los que trabajen sea más clara y fácil de entender. Debido a que bajo el estándar ASCOM los químicos se pudieran describir y clasificar de varias maneras, no todas las empresas que crearon los MSDS y los sistemas de etiquetado utilizan lenguaje más claro.
Por lo tanto, los empleados no solamente tuvieron que hacer frente a los diferentes sistemas y formatos, sino que también tuvieron que tratar de descifrar a menudo un lenguaje que era difícil de entender. La tercera razón por la cual OSHA adoptó el SGA es facilitarle a las empresas estadounidenses la competencia en el mercado internacional, debido a que muchos países ya están exigiendo que las fechas de datos y de seguridad y las etiquetas se ajusten a las directrices del SGA. Las empresas estadounidenses han tenido que crear a menudo varias versiones de estos materiales para poder comerciar aquí como en el extranjero, y esto puede ser costoso. Al incorporar el SGA al estándar de comunicación de peligros, las empresas de Estados Unidos podrán utilizar un conjunto de materiales con costos más efectivos y ser más competitivos en otros mercados. Hay 4 áreas principales que el SGA cambia en el estándar de comunicación de peligros: clasificación de los peligros, etiquetado de contenedores, fichas de datos de seguridad, información y entrenamiento. Lo primero que enfrenta el SGA es la clasificación de los peligros, el punto de partida para la comunicación de los peligros. Mientras que en un principio el estándar HASCOM permitía que la evaluación de los peligros de un químico fuera relativamente subjetiva bajo el SGA, hay criterios específicos para cada peligro para la salud y físico, junto con instrucciones detalladas para la evaluación de los peligros. El SGA también establece clases de peligros y categorías de peligros. Muchas de las clases de peligros se dividen además en categorías que a menudo reflejan la gravedad relativa de la amenaza, algo que el estándar HASCOM original no hacía. Hay 2 grupos principales de tipos de peligros bajo el SGA: peligros físicos y peligros a la salud y al medio ambiente. Cada grupo contiene un número de tipos específicos de peligros. Los peligros físicos incluyen de todo, desde explosivos y gases inflamables hasta oxidantes y pirofóricos. Como ya lo hemos dicho, lo nuevo con el SGA son las categorías de peligros. Por ejemplo, donde el estándar de comunicación de peligros tiene un solo tipo de peligro físico de gases bajo presión, el SGA utiliza categorías de peligros para separar aún más estos tipos de gases con 4 categorías: gases licuados, gases comprimidos, gases refrigerados y gases disueltos. El segundo grupo de peligros bajo el SGA es peligros a la salud y al medio ambiente. Estos peligros también se dividen en una serie de tipos y categorías, a menudo en función al nivel de toxicidad del químico. El primer grupo de peligros a la salud y al medio ambiente que ya están contemplados por el SGA incluye los materiales que son irritantes, corrosivos, tóxicos, cancerígenos o bien que son peligrosos ambientales. Al igual que los peligros físicos, estas clasificaciones también se subdividen en categorías. Por ejemplo, la clasificación corrosivas irritantes de la piel tiene 3 categorías, según la gravedad del peligro de: categoría 1, corrosión de la piel; categoría 2, irritación de la piel; y categoría 3, irritación leve en la piel. Es importante recordar que bajo el SGA todos los tipos de peligros y sus categorías se definen muy específicamente. Las definiciones, las recomendaciones de pruebas y otras información valiosa sobre los peligros se pueden encontrar en el documento principal del SGA, a menudo denominado Purple Book, publicado por Naciones Unidas. Al igual que el estándar de comunicación de peligros, el sistema globalmente armonizado exige a los fabricantes de químicos potencialmente peligrosos que creen un documento escrito que contenga información importante acerca de los químicos, sus peligros y cómo manipularlos con seguridad. Es más, el nombre dado a este documento por el SGA es similar al de la ficha de datos de seguridad de materiales del estándar HASCOM. La versión del SGA se llama Ficha de Datos de Seguridad, SDS. La ficha de datos de seguridad del SGA también se parece mucho a una ficha de datos de seguridad de materiales. Se refiere a los mismos tipos de información acerca de un químico y utiliza prácticamente el mismo formato con el que muchos trabajadores estadounidenses se han familiarizado, el formato ANSI-MSDS. En resumen, las primeras 8 secciones de las fichas de datos de seguridad del SGA cubren áreas como la identidad de las sustancias o la mezcla y el proveedor, así como información sobre las sustancias, peligro, primeros auxilios y manipulación y almacenamiento. Las últimas 8 secciones de la ficha de datos de seguridad cubren temas como propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, desecho e información de transporte.
A pesar de que las secciones de las fichas de datos de seguridad son prácticamente las mismas que las de los MSDS del estándar HASCOM, existen varias diferencias importantes entre las dos. En primer lugar, siguiendo el principio de que la información debe ser estandarizada, el SGA es muy específica sobre lo que debe aparecer en cada sección de la ficha de datos de seguridad. En segundo lugar, se requiere información nueva y más detallada en la sección de identificación de peligros de la SDS. Esta incluye la clasificación del SGA para los químicos, los pictogramas del SGA que se requieren en las etiquetas del contenedor del químico, la palabra señalizadora del SGA apropiada, la frase de peligro estándar del SGA que se aplica al químico y una frase de precaución que describe las medidas que se deben utilizar para minimizar o prevenir los efectos adversos cuando se utilice el químico. Recuerde que a diferencia del estándar HASCOM, las declaraciones de peligro del SGA están estandarizadas y utilizan frases específicas formuladas para describir los peligros que se descubrieron cuando el químico se clasificó. Por ejemplo, según la gravedad de sus peligros, un químico tóxico podrá llevar a declaraciones de peligro como mortal si se ingiere, tóxico si se ingiere, dañino si se ingiere, o puede ser dañino si se ingiere. Al igual que con otros aspectos del estándar HASCOM de los Estados Unidos, uno de los problemas con el etiquetado de contenedores de químicos peligrosos bajo el HASCOM radica en que el estándar se ha formulado en función de resultados. En este caso, la OSHA informó a los fabricantes y distribuidores de químicos potencialmente peligrosos qué tipo de información debería aparecer en las etiquetas de sus contenedores, pero dejó la cuestión de cómo transmitir esa información a cada una de las empresas. Como resultado de esto, se crearon diferentes tipos de sistemas de etiquetado, siendo el más común el sistema de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, NFPA, y el Sistema de Información sobre Materiales Peligrosos, HMIS. Al igual que con otros aspectos del sistema SGA, las etiquetas del SGA estandarizan la información que debe figurar en una etiqueta, así como la forma en que se presenta. Pero además de estandarizar, hubo un desafío adicional para la creación de un sistema de etiquetado del SGA. Las etiquetas tenían que dar información a los trabajadores del mundo entero que hablan distintos idiomas. El resultado es que las etiquetas del SGA utilizan una combinación de pictogramas y texto para transmitir información. Hay 6 elementos principales de información en una etiqueta del SGA. Un identificador del producto químico, un identificador del proveedor, pictogramas de peligro, una palabra señalizadora, declaraciones de peligro e información sobre precauciones. Algunos elementos son textuales y otros son visuales. Echemos un vistazo más detallado a cada uno de ellos. Aunque el SGA no requiere un formato de etiqueta específica, sí recomienda un orden y posicionamiento de los elementos de la etiqueta. El identificador de producto químico es simplemente el nombre del químico tal y como aparece en la ficha de datos de seguridad y probablemente como ha aparecido en la MSDS del producto. Esto aparece en la parte superior de la etiqueta del SGA. El siguiente elemento en la etiqueta es la palabra señalizadora del químico o advertencia o peligro, dependiendo de la gravedad de los peligros de un químico. Lo siguiente que vemos en una etiqueta del SGA es la frase de peligro. Como hemos dicho, el SGA incluye un conjunto de declaraciones de peligro estandarizadas. Estas se utilizan según la clase y categoría del químico. Se pueden encontrar en el libro púrpura del SGA. El siguiente elemento en la etiqueta es la frase de precaución sobre el químico que trata sobre cómo prevenir exposiciones, cómo reaccionar en caso de un derrame o exposición, prácticas seguras de almacenamiento y cómo deshacerse del químico. El último elemento textual de la etiqueta del SGA es el identificador del proveedor, que da el nombre, la dirección y el número de teléfono, incluyendo el código de país del fabricante o distribuidor del químico. Los únicos elementos gráficos en la etiqueta del SGA son los pictogramas que se aplican a esta clase y categoría de químicos. Al igual que las declaraciones de peligro, los pictogramas reflejan la información sobre peligros a la salud, físicos y ambientales que se aplican al químico de acuerdo con su tipo y su categoría de peligro según la SGA. Hay 9 pictogramas normativos que se utilizan en el SGA. El primero es un pictograma de peligro para la salud, un torso humano con una estrella adentro. Una llama indica que el producto químico pudiera ser inflamable, pirofórico,
u otro tipo de peligro. Un signo de exclamación indica que el químico pudiera ser un irritante, sensibilizador, tóxico, narcótico o ser dañino para la capa de ozono. Una imagen de un cilindro de gas indica que el químico es un gas bajo presión. La imagen de tubos de ensayo que gotean un líquido sobre una barra de metal y un mano indican que el químico es corrosivo. La imagen de una explosión les dice a los trabajadores que la sustancia es explosiva, reacciona espontáneamente o es un peróxido orgánico. La imagen de una llama sobre un círculo indica que un químico es un oxidante. La imagen de árbol y pez indican que el químico es un peligro ambiental y tiene toxicidad acuática. Y la imagen de la calavera y huesos cruzados les dice a los trabajadores que el químico es extremadamente tóxico y que la exposición puede ser tóxica o incluso mortal. Hay una excepción importante en el uso de las etiquetas del SGA. Las empresas pueden seguir utilizando dentro de la empresa otros sistemas de etiquetado para contenedores, pero estas etiquetas alternativas del centro de trabajo deben contener toda la información que exige el sistema SGA. Al igual que el estándar de comunicación de peligros, el sistema globalmente armonizado hace hincapié en la importancia del entrenamiento de los empleados con respecto a una serie de asuntos, incluyendo fichas de datos de seguridad, etiquetas de contenedores, cómo protegerse de peligros químicos y qué hacer en caso de un incidente relacionado con un químico peligroso. Los requisitos de entrenamiento que se definen en el estándar de comunicación de peligros de la OSHA se siguen aplicando bajo el SGA. Esto significa que los empleados deben ser entrenados en cuanto a los químicos peligrosos a los cuales pudieran exponerse antes de que comiencen sus trabajos. Los empleados también deben recibir entrenamiento adicional cuando se introduce un nuevo químico en su área de trabajo o si cambian de trabajo y pudieran estar expuestos a productos químicos con los cuales no han trabajado con anterioridad. Al darse cuenta de que los cambios que el SGA hace al estándar de HAZCOM no se pueden hacer de la noche a la mañana, la OSHA ha dado a las empresas una buena cantidad de tiempo para comenzar a utilizar el sistema globalmente armonizado. La agencia ha establecido una serie de fechas de transición para los varios aspectos de su cumplimiento. Como algunos fabricantes empezaran a utilizar las fichas de datos de seguridad y etiquetas del SGA con bastante rapidez, la OSHA requiere que todos los empleados estén entrenados para manipular estos materiales a más tardar el 1 de diciembre del 2013. A más tardar el 1 de junio del 2015, las empresas deben estar en conformidad con todas las disposiciones que el SGA añade al estándar HAZCOM, salvo que los distribuidores de químicos puedan continuar embarcando contenedores de químicos etiquetados con los viejos tipos de etiquetas de advertencia hasta el 1 de diciembre de este año. Para el 1 de junio del 2016, los usuarios de químicos potencialmente peligrosos deberán haber actualizado cualquier etiquetado alternativo en el lugar de trabajo que estén utilizando, así como incorporado los elementos del SGA en sus programas escritos de comunicación de peligros. También deberán haber brindado a sus empleados todo entrenamiento adicional que los empleados necesiten sobre los químicos con recién identificados peligros físicos o a la salud conforme a los criterios del SGA. Durante este periodo de transición inicial se les permitirá a las empresas que utilicen tanto sus enfoques actuales como cumplir con el estándar HAZCOM como con los nuevos enfoques del SGA. El sistema globalmente armonizado estandariza la clasificación y el etiquetado de químicos en todo el mundo. Revisemos. El SGA no reemplaza al estándar de comunicación de peligros de la OSHA, sino que mejora el estándar. El SGA primero divide los químicos en clases de peligros y luego en categorías de peligros. Las fichas de datos de seguridad son muy parecidas a los MSDS del ANSI. Las etiquetas del SGA utilizan tanto texto como pictogramas para transmitir información sobre los peligros. Todos los empleados que pueden estar expuestos a químicos peligrosos deben ser entrenados sobre cómo utilizar las fichas de datos de seguridad y las etiquetas del SGA. El sistema globalmente armonizado hará que trabajar con químicos sea más fácil para todo el mundo y nos ayudará a todos a regresar a casa sanos y salvos al final de la jornada.